Querido Iván, qué gusto tenerte aquí, qué bueno volvernos a encontrar después de algún tiempo, pues hemos estado durante todos estos días contigo, los días martes, hablando sobre los temas de planificación de qué deberían hacer los gobiernos locales, los gobiernos provinciales, los retos que deberían tener. Pues bienvenido nuevamente y qué gusto tenerte aquí. Muy buenos días a todos. Gracias, Amanda. Gracias a medio mundo acá que me ha invitado a poder expresar algunas ideas, algunas inquietudes, ¿no?, que tenemos desde la sociedad civil. Porque hay que armar el debate, hay que construir desde la ciudadanía las políticas que nuestras autoridades deberían de recoger para poder tener sistemas de gobiernos más identificados con la realidad del pueblo. Incluso a mí mismo me ha pasado cosas que vivimos en un mundo que nos hemos encerrado en nuestros hogares y de pronto me toca viajar a Quito y en menos de una cuadra, lo que algo escribí ya para el diario, era que en una cuadra más de 3 personas se me acercaron a pedir dinero. Pero en este caso no eran venezolanos, Amanda. Eran ecuatorianos. Eran ecuatorianos. O sea, lo terrible era que eran ecuatorianos que no tenían para el bus y que te estaban pidiendo, que salieron a buscar trabajo y se toparon que no tienen para regresar a sus casas y me pedían. Algo que me sorprendió, ¿no? La mendicidad se ha vuelto como algo normal en los últimos meses y justo La mendicidad y el miedo. Estamos viviendo en una sociedad del miedo horrorosa, ¿no? Ya los jóvenes no salen, o sea, y antes Quito y un poco en el centro de Ibarra tenías tú una cultura de bares donde iba la gente a esparcirse, a disfrutar. Pero hoy ya no tienes eso. O sea, han comenzado a quebrar ya desde hace algunos meses un montón de emprendimientos gastronómicos, un montón de emprendimientos de recreación como los bares, como los restobar, que están quebrándose porque ya la gente no quiere salir por el miedo a la delincuencia, por el miedo a la inseguridad que se ha generado en este gobierno y en el gobierno de Lenín Moreno. O sea, las consecuencias de la inseguridad no es gratis, Amanda, no es gratis. Y en el 2019, en el 2018 ya tuvimos una tasa de crecimiento del 1%. Y en el 2019, antes de la pandemia, ya tuvimos de 0.05% tasa de crecimiento. Entonces, todo eso va agotando la economía, sigue agotándose la economía día tras día. ¿Y cuál es la respuesta desde la sociedad civil? La migración. Mira, desde enero a abril, 17,000 ecuatorianos han sido atendidos en Panamá, tratando de llegar a los Estados Unidos. En 4 meses, 17,000. Y en el 2022 fueron 45,000, fueron 90,000 y en el 2021 fueron 45,000 personas que fueron detenidas en Estados Unidos. O sea, ¿cómo es posible que hasta ahora siga existiendo personas que sean capaces de defender un anticorreísmo tan vergonzoso con una calamidad humana tan terrible para el Ecuador? ¿Qué crees que deberían hacer los gobiernos? Porque ya se cumplió ya un mes de sus funciones. Veo que se han estado reuniendo con el COE, con la policía. ¿Qué política pública, por ejemplo, para otra vez resolver el tema de la seguridad, de que los negocios no quiebren, solucionar el problema de la mendicidad que tú estás diciendo que son ecuatorianos, el tema de la migración? ¿Qué política pública podrían como emerger en estos momentos ya? Tenemos que tener programas muy fuertes de emprendimiento para la juventud. Yo creo que tenemos que fortalecer mucho los institutos de carreras cortas, de desarrollo de habilidades productivas en tiempos cortos para que los jóvenes puedan tener de alguna manera una capacidad de ingresos económicos y que puedan ayudar a sus hogares. Considero que también los parques donde pueden ir a jugar básquet tienen que convertirse también en centros culturales, no solo en centros de deportes. O sea, donde el joven puede escoger entre jugar fútbol, básquet o también tener un espacio donde puedan aprender a tocar la guitarra, el teatro, donde todos los espacios públicos puedan convertirse en centros de desahogo de energías de la juventud, donde puedan de encuentro con la comunidad.
oportunidad y de desahogo de toda esta energía que tiene la adolescencia y que tiene la juventud, donde el joven pueda escoger entre hacer deporte, que es lo ideal también, pero también que pueda escoger y decir: yo quiero aprender una guitarra, quiero aprender teatro, quiero aprender a mezclar música, quiero aprender a mezclar sonidos, o quiero hacer un programa de radio en mi canal de YouTube, en donde ustedes y muchos canales alternativos podrían jugar un papel muy importante en enseñarles a la gente cómo hacer estos pequeños programas de radio en YouTube, en TikTok, que podrían dar para que la juventud pueda desahogar esa energía que tenga y no sean cautivos de este tipo de organizaciones, criminales, ¿no? O sea, tenemos que generarle mayores posibilidades de oportunidades a la juventud. Pero la propuesta que tú haces no la toman en cuenta ningún gobierno local. O sea, la cultura y las artes no es una política pública dentro del sistema de los gobiernos y la administración pública. No la toman en cuenta. Lo que pasa es que tanto la juventud, quiero ser más sincero, creo que estamos viviendo un mundo por captar votos. Sí, y en ese mundo de captar votos se está jugando mucho el marketing político, donde te mueven lo subliminal. Sí, y en ese de moverte lo subliminal se olvidan de la realidad. Este impacto fuerte que yo tuve con la realidad de salir desde Ibarra o desde mi estudio o desde mi lugar donde preparo los proyectos o tengo mis libros, y de pronto salgo a la ciudad y me topo con una realidad tan fuerte y me asombra, porque eso es el cotidiano de la gente. Imagínate para los jóvenes que están comenzando a crecer y se topan con ese mundo donde hay dos parámetros: o es el estudio o es las drogas. Entonces no puede ser así. Los políticos ahora, municipios, juntas parroquiales, municipios, consejos provinciales, tienen que comenzar a generar procesos de debate con los jóvenes. Hablemos claro con los jóvenes. ¿Qué políticas podemos construir dentro del deporte, dentro de la cultura? Dentro de todo esto que está de moda, ¿cómo podemos hacer pequeños programas de radio desde la juventud? La sociedad civil tiene que aprender a defenderse, porque hasta ahora hemos vivido de una constante mentira. O sea, nos engañaron y hasta quisimos ser engañados, porque el mediocre eso es lo que hace. Te trata de engañar, y el mediocre que aprendió a tener una vida fácil a través de un enriquecimiento, a través de captar cosas desde el Estado, lo que te aprendieron es a mentirte a través de los medios de comunicación y comenzar a decir: tenemos un excesivo aparato burocrático, tenemos eso. ¿Y qué es lo que ha pasado? Tenemos unos municipios que no tienen políticas sobre la juventud, no tenemos políticas sobre la mujer, no tenemos políticas cómo reducir la violencia contra la mujer, no tenemos unas políticas claras para resolver el problema de los niños, no hemos tenido políticas para la reactivación económica después de la pandemia. Amanda, ¿cómo es posible que después de haber pasado una crisis tan fuerte económicamente, ningún nivel de gobierno ha sido capaz de dar una respuesta a toda la gente que quebró sus negocios, que se quedó en el desempleo, que se ha incrementado la violencia intrafamiliar, que se ha violentado los derechos de las mujeres, que se ha violentado los derechos de los jóvenes? Entonces, ¿cuál es la respuesta de toda esta bomba de tiempo que estamos construyendo como sociedad ecuatoriana? Va a ser el que comiencen a vincularse a este grupo de mafias y a tratar de extorsionar, porque es la única forma de captar recursos para sus familias, para su hogar, para su barrio. Y no va por ahí. Yo creo que los gobiernos autónomos descentralizados tienen que hacer un pare y comenzar a decir con la juventud: ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que más ahorita les está atrayendo a la juventud? No es hacer los TikTok, no es las redes sociales, no es marketing en las redes sociales. Y son carreras que se los puede ayudar. Imagínate el papel que ustedes como medios alternativos pueden jugar en una transformación en la realidad de los jóvenes. Enseñándoles a hacer pequeños programas de YouTube, enseñándoles a hacer pequeños programas de marketing. ¿Cómo estos jóvenes pueden comenzar a vender sus pequeñas publicidades a través de las redes sociales y darles medios? Deberíamos de tener un centro de formación de habilidades productivas y comunicacionales donde esté financiado por el Consejo Provincial, por los municipios, donde los jóvenes puedan aprender a manejar bien el TikTok, donde puedan aprender a manejar bien el Instagram, donde puedan manejar las redes sociales, donde puedan hacer diseño gráfico en redes sociales. Quizá un poco más las temáticas, ¿no? Porque manejar la tecnología la saben manejar.
quizá orientar, guiar y hacer un uso adecuado de estas tecnologías Si para tú ves en las comunicar, redes, ves a informar, alguien que te debatir. maneja súper bien, que te hacen unos programas que te están vendiendo la publicidad de los restaurantes y solo lo hacen con un celular, pero hay otras vueltas que están repitiendo lo mismo, que hacen gestos, que hacen bailes, que es como la idiotización de las redes sociales, ¿no? Que te repiten Claro. una y otra vez, que es falta de creatividad. Entonces tenemos que trabajar mucho Estos centros en el desarrollo creativos. de la creatividad, y eso tienen que hacerle los gobiernos autónomos descentralizados, los que están en el territorio, los que tienen vinculación con el territorio. No podemos esperar del gobierno central, si no puede ni caminar, peor va a poder interpretar qué es lo que pasa con la juventud. ¿Y crees que estos gobiernos locales están pensando en eso? Porque yo veo que hay muchas reuniones, sin embargo, como tú dices, a los jóvenes, a los niños, a los gestores, no los toman en cuenta, ni siquiera los han llamado a sentarse, a conversar, cómo sería una propuesta que pueda permitir ese canal de comunicación, porque también son gobiernos que tienen las mismas formas de hacer política, ¿no? ¿Cómo cambiar a un gobierno que siempre piensa que, como tú dices, ganar los votos y ganar la publicidad y el marketing frente a su administración? Creo que la sociedad civil debemos de unirnos, Amanda. Yo creo que ya es tiempo de decir, paremos un momento. Aquí hay organizaciones de mujeres, hay organizaciones de jóvenes, hay grupos de arte, hay grupos de teatreros, hay gente vinculada a la cultura, hay los presidentes de los barrios. Tratemos de generar un fortalecimiento de las estructuras o del capital social en los territorios, y entre nosotros convocarnos a armar un diálogo provincial, un diálogo cantonal, donde podamos exponer estas políticas y decirles al alcalde, al prefecto, a los presidentes de juntas parroquiales: momentito, o sea, ya lo que han hecho, han hecho con un mundo occidental, ¿sí? Donde prevalece el cemento, es decir, yo quiero construir, pero hay un momento en que tenemos que decirles que los modelos de desarrollo, si no está involucrado el desarrollo del ser humano, no tiene sentido. O sea, no tiene sentido. Es momento en que nosotros, por ponerte un ejemplo, que las ligas barriales deportivas se puedan reunir, debatir sobre cuál es su estrategia, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus potencialidades, y digan: esto es lo que queremos de la Federación Deportiva de Imbabura. No puede ser que sea un elefante blanco donde quiebran la piscina olímpica, donde quiebran un montón de centros, demostrando un alto nivel de ineficiencia. Eso no puede ser. En la infraestructura, en los bienes culturales, en los bienes de deporte, es donde más deberían de poner los ojos, porque ahí es donde va la juventud. O sea, queremos reducir la inseguridad, comencemos a trabajar con los jóvenes, comencemos a trabajar con los círculos estudiantiles de los colegios. Si no recuerda antes cómo, yo me acuerdo en nuestra época, cuando éramos adolescentes, había campamentos juveniles. Sí. Sí, los colegios eran una infraestructura donde los niños de los barrios cercanos iban a participar y aprendían teatro, aprendían circo, hacían deporte, aprendían fútbol, aprendían básquet. Caminatas, Sí, paseos. se hacía caminatas a la loma de Cerro Guayabillas. Imbabura. ¿Dónde está toda esa política que teníamos antes? Y antes éramos mucho más pobres. Y resulta que ahora, cuando tienes un presupuesto de 36 mil millones de dólares del Estado, el Estado ya no hace eso. Y cuando tienes 3.600 millones de dólares para los gobiernos autónomos descentralizados, los gobiernos autónomos descentralizados ya no hacen eso. El Ministerio de Educación ya no hace eso. Entonces estamos esperando que la iglesia tal vez haga, que los scouts, es una política hermosa y bella, Sí, que deberían de apegarse con los líderes de scouts para que nos enseñen a hacer campamentos, por ejemplo. La Iglesia Católica tiene una experiencia hermosísima en manejar grupos juveniles y grupos de niños y jóvenes y adolescentes. Te manejan toda una metodología de cómo organizar campamentos. ¿Por qué no estamos pensando eso en los municipios, en los consejos provinciales, para recuperar, para levantar la autoestima de un pueblo que está siendo golpeado día a día? No puede ser que tú prendas el televisor y prendas la radio y lo primero que ves son asesinatos. Hemos pasado de 6 muertes diarias a 16 muertes diarias. O sea, son indicadores terribles. Y que encima existan gente que sigan haciendo campaña por candidatos que representan estos mismos sectores, es una vergüenza. Eso significa que somos una sociedad totalmente desinformada. O sea, es que vivimos en una mentira. O somos somos tan españoles como doña Florinda. Puta, que aun cuando no tengamos un dinero queremos parecernos a Lazo, y por lo tanto el resto no me importa, siempre y cuando yo tenga mis intereses y mis bolsillos llenos, aunque estén vacíos, ¿no es cierto?
Pero es momento en que hoy, si no nos unimos, si no armamos el debate, los medios alternativos, la juventud, las ligas deportivas, los artistas, y podamos debatir y generar un gran proceso de diálogo en la provincia y decir, esto es lo que queremos construir como territorio de Imbabura, no vamos a poder salir adelante. Estamos frente a a un ambiente de guerra total. No puede ser posible que en la actualidad las gentes que son más libres son las gentes que están en las cárceles, que en algún programa te decía, donde ellos pueden hacer fiestas, pueden festejar cumpleaños, donde están protegidos por miles de personas y desde las cárceles los presos te dirigen toda la estructura delictiva a nivel nacional. O sea, aquí no tenemos gobierno ni tenemos autoridad como para bloquear las señales de teléfonos celulares donde están las cárceles. O sea, no tenemos ni la vocación para hacer eso, imagínate. O sea, eso ya es el colmo de la mediocridad, ¿no? ¿Sí? ¿Crees que en una cárcel no puede haber la decisión política de decir, ¿saben qué? Si una sola operadora aquí llega la señal a esta cárcel, pierde los permisos de estar en el Ecuador y se largan de aquí. ¿Piensas que les van a permitir que tengan una señal? Pero hay corrupción. Pero son cosas políticas que pueden hacer. Pero parecería que hasta eso les interesa que tener este ambiente de inseguridad y de miedo, ¿no? Porque primero fue la mentira de los grandes medios de comunicación. Sí, para ponerte un ejemplo, hasta el momento no hay un solo juicio ganado por sobreprecio de obras. ¿Y cuánto le dieron palo desde el 2017, 2018, 2019, 2020 sobre el alto costo de las obras de infraestructura? Oigan, ese gobierno comenzó con 6,000 millones de dólares, terminó con 30,000 millones de dólares de presupuesto. Hoy tienen 36,000 millones de dólares. Tienen hospitales, tienen carreteras, tienen escuelas del milenio, tienen centros médicos, tienen centros de atenciones en juntas parroquiales de salud. O sea, tenían una infraestructura, tienen 70,000 millones de dólares invertidos en infraestructura pública para garantizar servicios públicos de calidad. Y sin embargo no han hecho ni una sola obra. Pero el corrupto fue el que construyó. Y los que no construyeron, nadie dice nada, ¿no? O sea, nos interesa nos interesa ser parte de un sistema de corrupción. No, le odian tanto a Correa que hasta la mayoría de los que le han acusado están ahorita acusados por corrupción con cuentas bancarias en el extranjero y se les va vinculando mucho. Y otro tanto en el futuro irán presos y van a ir presos porque falsificaron pruebas, alteraron informes, y ahí van a estar fiscales, van a estar jueces, van a estar como muchos de estos jueces que han dado boletas de libertad a líderes de pandillas con miles de muertos en las cárceles. O sea, hay un montón de cosas que corregir en este país que lastimosamente necesitamos una fuerza social que nuevamente obligue a los políticos a retomar un verdadero cauce de lo que debería ser el buen vivir y el concepto de derechos que te dice el artículo número 1 de la Constitución. Somos un Estado de derechos, de derechos. Y eso significa que todos los gobiernos autónomos descentralizados deben de construir sus procesos de planificación para garantizar los derechos de la ciudadanía. Esos procesos de inversión que tú estás diciendo son como proyectos, propuestas a largo plazo que tal vez no determinen como mucha apego a conseguir votos, como tú dices. ¿Cómo se debería como incluir la población? Porque la gente está desesperada, que no tiene para comer, como los guaguas están saliendo a la calle a pedir caridad. O sea, estamos en un estado de crisis emocional, psicológica, mental, y frente a esa crisis deberían hacer otra vez, como tú dices, poner un par y otra vez sentarnos a conversar qué tipo de sociedades queremos, y eso es una responsabilidad de las familias. Yo creo que, mira, las autoridades y los concejales y consejeros, creo que deberían de tener un proceso de autocrítica. Los viejos y los nuevos, los que están ahorita en esos. Decir, queremos seguir bajo este mismo modelo de desarrollo que en ningún municipio, ni en ninguna junta parroquial, ni ningún partido político han sido capaces de crear modelos alternativos de desarrollo donde prime los derechos y el ser humano, ¿sí? Y eso significa generar procesos participativos de diálogo, de consulta, construir acuerdos y consensos en los territorios para construir verdaderos procesos de planificación. O seguimos gastando el presupuesto que el gobierno central te da. O sea, aquí hay dos cosas: o somos mediocres o somos capaces de construir modelos alternativos de desarrollo en los gobiernos autónomos descentralizados. Y podemos ser nosotros actores protagónicos
protagónicos en el cambio y en la transformación de nuestros territorios, o simplemente somos espectadores cómplices de estos modelos mediocres que se han implementado hasta hoy día en nuestros territorios. Tenemos que tener nosotros la voluntad social de construir procesos de diálogo en nuestros territorios. Tenemos que acercarnos, tenemos que romper ese miedo a conversar con el prójimo y comenzar a alcanzar consensos. Y eso es política. No es lo que hacen ahora la gente que está en representación de nosotros. Es capaz de unirnos nosotros y decir, tú piensas de esta manera, yo pienso de esta otra manera, pero juntos podemos alcanzar objetivos más grandes que individualmente no lo podemos conseguir. Y así generar un proceso de diálogo con los barrios, con las mujeres en los barrios. ¿Qué es lo que podemos hacer? Aquí tenemos una universidad que puede jugar un papel muy importante en el desarrollo productivo de la ciudad de Ibarra, y tienen una infraestructura hermosa y tienen cientos de profesores que pueden ayudar en marketing, en gastronomía, en medicinas, en preparar nuevos productos, en la industria textil, que tenemos cantones dedicados para eso como Tabalo y Antonio antes. O sea, podemos generar un proceso de vinculación entre la academia, los gobiernos autónomos descentralizados y la sociedad civil para construir verdaderas alternativas de desarrollo para nuestros territorios. Igual podemos unirnos entre la sociedad civil, las ligas barriales deportivas, los deportistas, los jóvenes, los círculos estudiantiles, para definir líneas claras de acción por la juventud. O sea, miren, una encuesta, más del 65% de los jóvenes, Amanda, no quieren la universidad. Primero porque ya lucharon un montón de veces y no tienen cupos en las universidades. Una carrera corta, ¿no? Pero segundo, ven cómo sus padres no tienen dinero ni para comer ni para movilizarse, y eso está generando violencia intrafamiliar, la escasez de recursos económicos, porque entras en una conflictividad muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que quiere el joven? Buscar alguna manera de cómo ayudar a sus padres a que tengan algo de dinero para llevar un plato de comida a su casa. Entonces, ¿qué es lo que te estaban planteando los jóvenes? Que querían carreras cortas: gastronomía, pastelería, carpintería, mantenimiento de línea blanca, mecánica, mantenimiento de computadoras, mantenimiento de celulares, diseño gráfico para redes sociales, manejo de redes sociales, marketing en redes sociales. O sea, hay toda esta gama de cosas que se pueden hacer con pocos recursos, pero que se les puede generar alternativas a la juventud. ¿A quién no le gustaría salir en pantalla? A todos les gusta, a todos les gusta. Sí, porque es la expresión de lo que ellos quieren ser y quieren mostrarse frente a la colectividad. Entonces todo el mundo quiere estar en un video de YouTube, quiere estar en una televisión, quiere hablar bonito en una radio. Mira, hay cuántas cosas que se podría hacer. Hay que fortalecer los institutos de capacitación del Consejo Provincial y del municipio. Y no necesariamente para hacer 4 o 5 cursos en el año. Yo creo que los municipios... Permanente debería ser la formación. Permanente, pero también tienen que invertir más dinero en eso. O sea, en el momento tenemos que decir, paremos un momentito de seguir pensando en el cemento y en las carreteras y comencemos a pensar que hoy es un momento en donde tenemos que darle alternativas de empleo a la juventud, especialmente a la juventud y a las mujeres. Porque el grupo más golpeado en el COVID, por la pandemia del COVID, fueron las mujeres y fueron los jóvenes. Y los grupos indígenas, los grupos vulnerables de indígenas. Entonces, ahí es donde necesitamos. Y para eso sí hay fondos hasta de la cooperación internacional. La GIZ estaba apoyando mucho emprendimientos para los jóvenes, para las mujeres, para los indígenas y la población en movilidad. Entonces eso significa que los gobiernos autónomos descentralizados tienen que fortalecer sus talentos humanos en diseño de proyectos, tanto de diseño de proyectos de inversión pública como de cooperación internacional, para ver si logramos captar en eso y llegamos a un acuerdo con la Unión Europea, con los Países Bajos, con la cooperación española, con la cooperación italiana, para ver cómo nos pueden ayudar en asesoramiento, en desarrollo de habilidades, en infraestructura, ¿sí? Creo que tenemos que hacer una mesa de cooperación internacional por Imbabura libre y sana, por ejemplo, donde nos sentaríamos los GAS, la sociedad civil y la cooperación a generar procesos de diálogo y decir, bueno, ¿qué realmente nos pueden ayudar acá?
Yo creo que va a haber muchos gobiernos que estarían gustosos de ayudarle a Imbabura. Imbabura tiene una riqueza Claro, una cultural, riqueza una enorme, diversidad étnica, tienes ecológica, casi todos los pisos climas. climáticos. O sea, tienes para producir cosas maravillosas. Sin embargo, nos limitamos mucho ni siquiera ni al cemento, porque la otra vez que estábamos aquí mismo en el Ni programa, siquiera ni se siquiera habló de que ejecutaban. había obra. Claro. Sí, ni siquiera eran capaces de ejecutar los presupuestos que tenían, ¿no? Y claro, obviamente muchos de sus presupuestos de inversión no lo ejecutaban, pero sí los gastos corrientes porque habían llenado excesivo personal que no eran talento humano que estaba dentro de los procesos administrativos municipales, sino porque eran del partido político del alcalde o del prefecto, y entonces te llenaron y hasta dejaron dando nombramientos, ¿sí? Y claro, como eres amigo del gobierno y nunca dijiste nada en contra del gobierno, entonces te aprobaban las partidas presupuestarias para que llenes de un montón de gente sin ningún papel protagónico al interior de los GAT. O sea, he visitado algunos municipios y he visto un montón de funcionarios parados en los parques, por ejemplo, sin hacer nada. Porque está en la maquinaria dañada, porque las camionetas están dañadas, porque los carros están dañados, entonces pasan sin hacer nada. Lo que tú estás proponiendo y lo que yo veo es que es un nuevo modelo de desarrollo pensado en el ser humano. Ese nuevo modelo se tiene que empezar a discutir, se tiene que empezar a reflexionar y se tiene que empezar a discutir cuáles han sido los fracasos de este modelo de desarrollo capitalista, de una política fracasada a otro modelo de desarrollo pensado en la gente. Necesitamos construir modelos de desarrollo incluyentes, ¿sí? Pero también tenemos que ser muy críticos cuál es el papel que están jugando los medios de comunicación. Porque son negocios. Este tipo de negocios están dañando con la cultura de los territorios. O sea, me disculpas. Sí. O sea, tanta novela de narconovelas en todos los medios, canales de televisión públicos pasando narconovelas, eso ya es el colmo, o sea, que te estén aportando a tener una cultura del enriquecimiento rápido, no importa cómo, pero igual me enriquezco, ¿no? Claro, eso es lo que pasa. Ese modelo de negocio que no tiene responsabilidad social. No tienen responsabilidad social, no tienen responsabilidad ni siquiera, yo creo que por la teleaudiencia están metiendo ese tipo de cosas. Telenovelas donde ves adulterio, donde ves narcotráfico, donde ves enriquecimiento, donde ves un montón de caínes apuñalándoles a sus propios hermanos, donde ves que el uno se mete con el otro. O sea, toda una destrucción moral de una sociedad, ¿no es cierto? Pero ves pocos programas donde puedan realmente prevalecer el amor, la solidaridad, la fraternidad, ¿no? Y somos tan audaces que les permitimos que los niños miren esos programas donde el niño comienza a aprender a ver cómo matan, cómo cogen una pistola, cómo cogen una ametralladora, cómo cogen un fusil, cómo bombardean los territorios como el Rambo, ¿no? Pero le tapamos los ojos cuando vemos que una parejita están dándose un beso. Claro, es la doble moral que tiene la sociedad. Hay tantas cosas que tenemos que debatir, sin embargo, pues queda esa pregunta, ¿no? De ir construyendo esta nueva forma de desarrollar a una sociedad. Creo que ahí está el debate, la reflexión, y como tú dices, es un nuevo modelo de principios, de valores, de inclusión, de tomar en cuenta estos sectores minoritarios, la mujer, bueno, no es un sector minoritario, pero, o sea, el tema de la violencia intrafamiliar, el tema del trabajo, tenemos que todos aunar esfuerzos en torno a esta propuesta que tú estás planteando. Así que nosotros agradecemos por tu presencia, por tu análisis en esta emisora, y esperamos pues el próximo martes que también contemos con tu presencia. Muchísimas gracias, Iván. No, a ti muchísimas gracias, y dejándole el mensaje que tenemos un compromiso y una responsabilidad desde la sociedad civil, que es promover el diálogo entre todos nosotros para poder alcanzar modelos de desarrollo más incluyentes, donde el pilar fundamental sea el desarrollo del ser humano, ¿no? Y la garantía de derechos. Muchísimas gracias. Gracias a ti.